Estoy en la reserva. Estás en la reserva. Muy bien, Raquel. ¿Cómo te sientes, Raquel? Me siento muy bien. Bien, Raquel. Muy bien. Perfecto. Tu vibración es elevado, Raquel, por los propios humanos luz, tu propio humano luz, a niveles muy altos. Sí. Cuando te sientes lista, nos transmites qué es lo que has podido visualizar en los conteos silenciosos sobre el aspecto de la paciente Norma, su propia energía, sus molestias, qué es lo que está sucediendo. Adelante, Raquel. Está con nosotros. ¿Ha llegado Norma con nosotros? Sí. Bien, pues bienvenida a la parte física etérea. Súbela a una plataforma y Sí. comienzas a escanearle desde el cerebro hasta la planta de los pies, detalladamente lo que ya nos han transmitido, e invítale a su humano luz. ¿Por dónde sale el humano luz? ¿Cómo se materializa su humano luz? Siento como si fuera una explosión que sale de su pecho la alegría ujú, de ver o observar a su humano luz. Se siente muy feliz Claro que sí, Raquel. y sale de su corazón como una pequeña esfera y se materializa delante de ella. No le dice de todo, le dice ella, mi luz, mi amor, es mi rey, le dice. Qué bonito, Raquel, ¿no? Qué bonito que la parte etérea y la parte física ya lo sentimos al transmitirle una gran conexión con su propia esencia, su humano luz. Hermano Gideon, pues bienvenido. Gracias por estar a nuestro lado y vamos a trabajar. Vamos a cazar a esos dragones, reptiles, como dice tu propia parte física. Cazarlos y eliminarlos. Mm, Dice, sí, sí, hermano, dice, estamos preparados para realizar esas labores que siempre estamos realizando con ustedes, dice. Así es, hermano, lo sabemos que nos asistes también en otras sesiones. Está en la plataforma tu parte física, hermano Luz, Raquel, los demás hermanos Luz. Hay genetistas, científicos, médicos también. Vamos a examinarla, Raquel, energéticamente. ¿Cuánto está su nivel de vibración? ¿Qué es lo que está afectando? Paraliza esas líneas de tiempo desde el cerebro hasta la planta de los pies. Parte sexual, que es lo que fastidia, columna, pinchazos en las manos, pinchazo en los talones, cintura baja, cabeza, bloqueos. Adelante, Raquel. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién está interviniéndola después de su sesión que se ha hecho pues hace un tiempito atrás? Sí, ella se encuentra sobre la plataforma y se le realiza el escaneo. Varios humanos luz que las rodean, dice, mm,
energéticamente les golpea todo el cuerpo físico. Conecta como si fuera con un cubo. Un cubo dice que se ha realizado, ese cubo es Anunnakis. Es un Han cubo de realizado, Anunnakis. sí, han realizado los Anunnakis este cubo, esta energía, una programación que está en el sistema y donde conecta por medio de lo que son al tocar la pantalla del teléfono, de la computadora, de la tele, de lo que fuera De lo que fuera cualquier cosa del sistema. Celulares, sí, informaciones. que tenga pantalla, saca energía, demasiada energía, porque hasta sentí que me absorbió por segundo. Retrocede, no te puede hacer eso, Raquel, la energía. Deténlo allí. Quiere decir que así está actuando este cubo Anunnaki en la humanidad, en lo que utilizamos día a día en los sistemas celulares, tablets y millones de cosas, ¿no? Tecnológicas. Sí, Bien, ¿está listo? ¿Paralizado eso? está listo, está paralizado. Bien, quiere decir que esta energía que está pasándole a Norma es por pues una conexión de lo que la rutina existe para todos. Un equipo tecnológico, un celular, etcétera y cosas, ¿no? Sí, Bien, ahora visualiza desde la cabeza hasta la planta de los pies cómo le afecta esto. Esa extracción de energía endoplasmática no existe en implante porque está conectada con el humano luz, pero sin embargo hay algo en su campo magnético que le origina esa sensación principalmente molesto o molestia en la parte sexual, muy molesto y va sucediéndole en las demás partes del cuerpo físico de Norma. ¿Qué es lo que intentan colocarle en el campo magnético de Norma? Buscan romper su campo magnético. Adelante, Raquel. no, filtra su campo magnético por medio de las angustia que ella tiene. Tiene mucha angustia, mucho pensamiento, mm, situaciones que quiere resolver, quiere realizar. Siento que me estira todo esto porque esto le estira. Siento estirones de todo lo que es. Los filamentos que retiene sería tendones, Y cansancio, ¿no? Porque, como plato al, a la cabeza, es dolor. y también siento cansancio, como que me siento cansadísimo, yo como si no hubiera dormido toda la noche, Sí, ¿no? Es lo que le está pasando a Norma día a día con esta molestia de este cubo, ¿no? así es. Bien, ¿qué más observas en la parte física? Después tiene múltiples energías que conecta. Conecta con su estómago. Después el estómago, el páncreas. Y así va el proceso donde cada sesión digamos, conexiones que tienen que tener de diferentes, es llegar hasta la intestino delgado y después el grueso, el recto, como también la matriz. Son energía que se encuentra en todo su cuerpo físico. Es como si conectara, tuviera más de 42 conectores como agujas.
42 conectores, forma de aguja. Sí, Bien. He sentido una leve molestia en la mano derecha que estoy escribiendo, en la muñeca. Como viste esos dolorcitos matutinos de mañana de frío, ¿no? sí, así es. Eh, Bien. ambas manos. Vamos, va. Ay, ¿Has sentido el pinchazo, lo que ha sentido Norma, ¿no? Talones, la columna. sí, Bien, el Raquel. omoplato, Bien. ¿Algo más que quieras transmitirnos? no, es... Las intervenciones que tiene son eso, energéticas. Energéticas. Estos son ataques energéticos, ¿no? Sí, Ataques energéticos. Perfecto. Hermano Gitlio, ¿me escuchas? sí te escuchan. ¿Necesita la asistencia de Plirium? ¿Necesita la asistencia de Amatistar? ¿Sion Dorada? Dice, sí, hermano, estamos todos juntos, dice. Bien, adelante. Quiero que elimines todo esto de la parte, de tu parte física, completamente. ¿Cómo lo hace Raquel? Su Manoluz con la asistencia de otros humanos que son científicos, que son médicos, que está tu propio Manoluz, está Algazar. ¿Cómo sucede esta eliminación de esa energía? Y hay que elevarle la vibración más de 1 millón, pues, Raquel. ¿Cómo sucede estos cambios biomoleculares? Él se encuentra sobre la plataforma donde su propio humano luz realiza como un destello muy potente de luz y esa luz es entre blanco y dorado. Es algo muy, muy bonito lo que realiza y se entrelazan las energías de luz y donde atraviesa todo su cuerpo físico. Bueno, Respira profundo, Norma, y suelta todo lo que tienes en tu cuerpo. Respira, conecta con tu mano luz, pon en tus partes que donde más te molesta, te aqueja todo. eh, Tu mano luz va atravesando todo tu cuerpo físico con el rayo de luz. Y huele como a hojas como si fueran como medicina. la energía que le está realizando su propio Manoluz huele a hojas de medicina. La Sí, energía. Qué bonito, Raquel. correcto. Bien. Se hacen las recalibraciones energéticas, puntos lumínicos, cambios biomoleculares. Y sí, Raquel, también he sentido ese gran cansancio, como que no hubiéramos dormido por días. Sí, así es. Ahí está, trono todo mi cuerpo. Muy bien, Raquel. Desaparece esa sensación de pinchadas de agujas, se Sí, eliminan. está listo. Listo. Bien. Ahora que te muestre su mano luz. Estas, ya vimos todo lo que está acá pues escrito. Esferas, parte sexual, eh, ataques a los talones, etcétera, etcétera. Y el ombligo. Orina mucho. Acá quiero que veas y le preguntes a su mano luz. 2, 3 de la mañana. ¿Cuál es el fin o la finalidad de despertarla a esa hora al cuerpo físico? ¿Qué la despierta? El ingreso de cierta energía que no corresponde y su humano luz le saca, pero es tan fuerte la energía que ella logra sentir que sale de ahí y en realidad se pone
en un tiempo y espacio que no tiene que ingresar y le saca su humano luz. Y al sacarle siente ella la fuerza y le despierta. Entre miedo, cuando se despierta siente como entre miedo, pero a la vez agradable también. Entonces por eso no detecta qué es lo que sucede realmente. Claro, el miedo es donde iba a ingresar y el agrado es donde su humano luz le logra rescatar. O sea que es lo que nos pasa siempre ya, Raquel, ¿no? Con nuestros humanos luz. Te saca de un evento donde la entidad te quiere llevar a esa oscuridad, intentar esas adopciones, etcétera, de cosas donde el humano luz detiene estos eventos que nosotros mismos ya lo percibimos todo el tiempo, Raquel, ¿no? Sí, realizará encimando la línea de tiempo donde ese 2 y media, 3 no existe. Pasará a otro nivel como a las 6 o 7 de la mañana que se tiene que despertar ella. Pasará a ese horario y Muy ya bien, no Raquel. despertarle. El Excelente. humano tiene que hablar con el humano luz o etérico, decir, hoy nos iremos en tal parte, pues ella planea con su etérico dónde van a ir hoy día cuando se relajan y duermen. Iremos a la reserva. Hoy estaremos en las montañas en la reserva. Iremos al arroyo. Estaremos bajo el árbol realizando algún tipo de creaciones en todo lo que a ella le gusta. Pues ahí es donde se le bloquea el sistema holográfico, Raquel. Se le Sí, deja loco al sistema, no sabe qué hacer y no te puede tocar con ese cambio de información que se le transmite a nuestra parte etérea y conexión con lo humano, ¿no, Raquel, no? sí, y siempre que ella vaya realizando ese tipo de ejercicio, cambiará la secuencia de que ella quiera ingresar en ese canal tiempo y espacio que no tiene que ingresar ya. Muy bien. Más allá de esto que se está mirando, vamos a implementarle herramientas para que Norma va a utilizar todos los sistemas que se utiliza, computadora, teléfonos, llamadas, donde va a haber una herramienta para bloquear esa energía de afuera, para que no toque esa conexión de ninguna entidad, como está pasando con esta Cuba Anunnaki, que ya vamos por la parte de entidad, Raquel, ¿ya? Sí. Bien, ahora que se integre sumándonos nuevamente, ¿por dónde ingresa? Por su corazón y se abre completamente todo su cuerpo físico, la rodea y uy, cómo resiste tanto su cuerpo los ataques, la molestia, todo que tiene en el cuerpo. Es demasiado. La fuerza que tiene Raquel a resistir estas molestias, ¿no? Sí, Bien, está integrado el humano luz, ¿listo? está integrado, sí. Bien. Han elevado su campo magnético, su repotencialización es de puntos lumínicos y como realzar todo lo que es su elevación de vibraciones. Bien, ahora vamos a hacer una bilocación. Primero vamos a su espacio laboral. Adelante, Raquel. ¿Qué hace el humano luz? ¿Cómo se va eliminando estos vórtices? ¿Y qué pasa con este 234 vecino? Que está originando toda esta energía, grandes bloqueos económicos, realmente desesperante. Entonces sí, le pone como un anuncio, todo está en venta, las mercaderías son de primera, acérquense, acérquense. Es como si le dejaran un muñeco ahí delante, ese muñeco dará las informaciones que tiene que acercarse a la tienda, acérquense, acérquense, pero no le muestra como un humano luz porque las personas todo tienen entidades. Entonces le pone como si fuera un dibujito animado y no al humano luz. Eh, Y le llama la atención a las personas porque parece como un dibujo animado que está realizando una propaganda.
y Claro. quedará vacío la tienda de tanto que venderá. Hermano Gidliu, vas a colocar esferas de luz y elementos de protección en la parte física. ¿Qué es estos elementos? Elemento de mallas energéticas donde cualquier persona, porque son muchas las personas que transitan, este camuflaje va a comenzar a eliminarle a la entidad. Persona que ingresa, masculino, femenina, niños, ancianos, adultos, ingresa esa parte física con esa tranquilidad a hacer las compras, no la entidad. Se desintegra en esa malla energética en la entrada de la puerta del local de tu parte física. Ahí está una estrategia que se deja en este local sin número de tu parte física. Subsuelo, aéreo y por donde se quiera observarle. No ingresan energías que no pertenezcan a tu propia esencia. Sí, como vende, estará recaudando el fondo que necesita. Cubrirá todo lo que le aqueja como necesidad. Ya no pensar en eso, dice, todo se solucionará. Todo tiene su tiempo, su espacio y se venderá todo. Todo, 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 todo. Listo. ¿Listo? Bien, ahora vamos a la vivienda. Nos lleva a la parte etérea física de Norma, a su vivienda. Vamos con las mascotas. Vamos con Simba. ¿Qué pasa con Simba? ¿Qué es lo que le está atacando y al resto también de las mascotas, los gatos? Que te asista Cybertron, el humano luz felino. Sí, despide un olor que al otro gato no le gusta y por eso le ataca y le es una energía muy potente que larga Simba y el otro se pone celoso, está celoso, Está celoso. ¿Y por qué pides a ese olor? ¿Es parte de su porque proceso? es algo normal es una feromona que es suelta el animal. Están en proceso de celo las hembras o entrando en ese proceso de celos. Sí, están en proceso de celo, pero no el que está adentro, sino hay otro que está afuera, que está en celo y no quiere que Simba vaya hacia allá. El que le ataca, pues quiere estar él nada más y siente que él es una amenaza para él porque la hembra le elegirá a él. Ah, ya entendí. Le pido la asistencia de Biensab, humano luz médico del reino animal, y van llegando felinos. Le voy a pedir que haga una bilocación, el humano luz felino Naimin, un hermano felino león, también de 16 metros 70. Adelante, hermanos luz. Repotencializan a todas las mascotas. ¿Cómo trabaja Biensar? Con esferas para que no perciban, no se lastimen, no se dañen las mascotas. Sí, le coloca todo encima y todo su pelaje, como si le colocaran unos perfumes. Y que le desagrade al otro animal que no le toque. Ajá. Completamente le peina con ese. Completo su cuerpo le pasa completo. Todo, todo, todo. Listo. ¿Me das el nombre de la parte luz de Simba? ¿Cómo se llama la parte luz? Letra por letra, Raquel. Así Norma también va a conocer la energía de su gatito, como diciendo, Nio, por qué le nio, puse Simba? nio. Nio. Perfecto, Raquel, Nio. La vivienda es repotencializado con todos los elementos de protección, cúpulas, abrir sus proyectos, sus caminos, y le pido a los humanos que empiecen a repotencializar todo el sistema eléctrico de la vivienda, internet, antenas, vecinos, donde ahora viene esta protección adicional a que no ingresa estas molestias energéticas
del holograma y de estos Anunnakis como han estado haciendo. Empieza esa explosión de eliminación. Sion dorada, empieza esta activación, Raquel, de su frecuencia de Norma. Norma está muy conectada con el sistema, pues esa frecuencia va a alargar positivo, a donde ella se transmita, a donde ella informe, de ella explique, ella cuente. Esa frecuencia va contundente, Raquel, gracias a la conexión de la octava dimensión, que lo hace su mano luz y la hermana Sion dorada. ¿Cómo pasa todo esto, Raquel, que estoy solicitándole a los humanos luz? Sí, repotencializando todo lo que es la frecuencia y la energía de cada uno, conectando con la octava dimensión, se observa unas líneas muy diminutas, prácticamente casi transparente. Las conexiones que realizan los humanos luz, a todos nuestros humanos luz, lo que es de los humanos luz, de ellos, de la misma familia, de todo. Las conexiones se realizan en unificación de nuestros humanos luz, todos en uno solo, Exacto. repotencializando y creando todo lo que ella necesita, la fuerza y la seguridad en ella misma, lo que es, le falta seguridad, tiene miedo, tiene mucho miedo. Y se ha hecho presente Yeshua. Dice, he sentido he llamado, dice. Hermano Yeshua, bienvenido. Caminaste en este holograma como Jesús hace más de 2000 años atrás. Pues claro que te manifiestas porque hay un gran amor, una gran conexión que acá está escrito por mis propias manos. Has venido también, o ha venido la parte física, Norma en tus líneas. ¿Qué fue Norma en estas líneas? Jerusalén, Belén, ¿dónde estuvo Norma? Jerusalén, dice. En Jerusalén, muy bien. ¿Qué fue Norma? ¿Un varón, una niña, un niño, un pequeño? ¿Cómo es esa conexión cercano, muy cerca, muy cerquita con Jesús? Es primero era una niña, después fueron creciendo, o sea, fueron niños juntos y fueron como a la escuela juntos. Junto con Jesús. Sí, en la escuela de ellos era solamente un solo guía que era como un profesor es guía, como guía espiritual también a la vez. Y estaban juntos, donde a Jesús lo separan un tiempo de todo ese lugar, pero después en un tiempo donde ya él es adulto, se vuelven a cruzar y charlan, van caminando juntos y van charlando. Y ahí se observa la energía luz de ambos, cómo se unifican. Raquel, Sí, haz cambio con Jesús. sí. 3, 2, 1. Hermano Jesús, bienvenido. Hermano Alcázar, mis saludos. Mi gran hermano de luz, eres guerrero, eres la persona que se necesita en este lugar. Perseverante y seguro. Hermano Yeshua, esta moldura, moldearme todo el tiempo, crecer, es gracias a ustedes, gracias a estas hermosas conexiones, de también los cambios que recibe mi cuerpo físico, estos cambios de programaciones, pues, ¿no? Lo dices correctamente, lo siento día a día, como le explicamos a Norma, los ataques que se recibe todo el tiempo y estamos firmes contra estas entidades.
Hermano Yeshua, acá hay algo muy bonito y algo que no tiene palabras. Algo muy bonito que explica la parte física donde estás, Raquel, al comentar que has estado con Norma, parte femenina, esta línea 2025, y has caminado ya en una escuela en Jerusalén. Te doy pase con Norma. Qué bonito Sí, encuentro para que te escuche, te salude como hermanos, pues que somos, al haber jugado, al haber estudiado en alguna línea, que has caminado con un cuerpo físico, Jesús. Norma, puedes abrir tu micrófono, estás con Jesús, es sin palabras, todo esto que se va haciendo y el regalo para ti, hablar con Jesús. sí, les escucho, escucho. Ujú. Has evolucionado, has logrado conectar con tu esencia. Te escucho. ¿Qué es lo Qué que necesitas? emoción, qué emoción. Ahora entiendo por qué siempre te he amado. Yo siempre he dicho que Jesús es mi amor. Pues tú eres igual para mí. Somos una sola energía en amor y el amor es lo que dirige al ser humano a una buena conexión, a la liberación de este lugar. Así, te ¿Qué te puedo escucho. decir? ¿Qué te puedo decir? Me has acompañado siempre. Me has Sí, acompañado siempre. Siempre he confiado que has estado cerca de mí, que me has protegido. así, correcto. Así es, la conexión siempre se ha realizado, donde ya llegamos al punto de liberarnos de este lugar. Al tener un Vienen estas fechas, contacto, adelante, perdón, adelante, pregunte, que adelante. vienen estas fechas en las que recuerdan la parte que a mí no me gusta, el Sí, sufrimiento. es correcto porque no es cierto, es una mentira, una manipulación creada por las entidades para poder seguir con la esclavitud del ser humano, El sabiendo sometimiento. claro, sabiendo estas entidades por el gran amor que todos me tienen y que atraemos como energía de amor, pues lo que realizan es eso, que yo he muerto por ustedes supuestamente por el pecado y por todo lo que se realiza que no aprenden supuestamente ustedes a vivir como tiene que ser para que pueda lograr el, la liberación del alma y el espíritu que le dicen. Pues todo es una mentira, el alma es regresar en el lugar donde lo tienen prisionero y el espíritu pues es algo que suena a que no tiene vida, no tiene amor, es como si estuviera muerto. Te escucho. ¿Qué más necesitas saber? Willy, tú le ibas a comentar algo cuando yo te interrumpí. Sí. Sí, ¿cómo era Norma a tu lado como un pequeño, como todo Pequeña. niño, como todo niño Era travieso, una pequeña. corrían? Ah, era una Sí, niña, sí, Miriam. Miriam se llamaba, Miriam. Miriam. Qué grata sorpresa. Lo que yo quería transmitir es el gran contacto como has dejado en la humanidad, Yeshua, es esa información que ha quedado plasmado en nuestra ADN.
Sí, la Esa conexión. es la conexión, esa frecuencia, lo que has dejado en la humanidad y viene este despertar. Es lo que la entidad no esperaba, esto de manipularnos, reencarnando y vamos a seguir el juego y nadie se va a despertar. Sin embargo, has dejado esta gran herramienta en la humanidad, que es esta conexión y ese gran amor. Y acá hay algo muy bonito, un acercamiento tan bonito con Miriam, una pequeña, a esta gran liberación, como dices, en esta línea después de tantísimas reencarnaciones de Norma, que ahora está conectado con su gran humano luz. Gracias, Yeshua. Gracias realmente por la Sí, tarea que has dejado haciéndonos y me incluyo, nos vamos gracias a incluyendo. usted. Gracias a ustedes por la gran liberación que están realizando hasta los momentos. Necesitan mucho más todavía, pero están en el buen camino. Es por eso que te digo gracias por tu gran labor, perseverancia y seguridad de que llegaremos al punto que necesitamos. Tienes que seguir desarrollando la práctica para otras personas que serán tus sucesores, hermano. No dejes de lograr enseñar a las otras personas que necesitan que sean igual que tú. Gracias, hermano Yeshua, por esta consejo y energía. Sí, Norma. Sí, En alguna ocasión escuché que cuando tú viniste, que las personas que estuvieron cerca de ti, desde ese momento la vibración de tu voz fue la que nos despertó. ¿Es verdad? sí, correcto. Porque tienen Quiere en decir cada que uno de ustedes la frecuencia. Lo que tú dices es lo que se manifestará, porque si tú hablas solamente con la mente, hablas con la mente porque es es solo lo que piensa, dices, expulsa, no tiene el gran valor que tienes al sentir tu corazón. Si tú hablas con el corazón, está mi frecuencia en todos ustedes, como hermanos luz que somos todos. Muy bien. ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, Norma, sí, por favor. Sí, No. te escucho. Aquí, muchos hemos conocido o hemos recordado la parte contigo a través de unos libros que se llaman Caballo de Troya. ¿Es verdad que fue ese mayor, regresó a esos tiempos? Sí, utilizan esa energía para poder detener a las personas que tienen sentimiento de esa línea de tiempo que se han sumergido, han cruzado por esa línea de tiempo. Utilizan esa energía, pues elimínalo, tienes la capacidad. Envuelve a la persona que está en punta y a todo ir, solo sácalo del tiempo y espacio, dirígelo a un eh, tiempo futuro donde le distrae y le desconcentra a la entidad y no sabe qué ha sucedido. Tienes la capacidad para realizar con tu esencia este tipo de detención de tiempo y espacio, solo paralízalo y realiza todo. Y dirige al tiempo futuro todo lo que quieren realizar en tu espacio. Y todas las mañanas di desde el corazón. Primero siente el latido de tu corazón. Respira, estoy contigo. De una vez que siente el latido de tu corazón, solo di que hoy te irá todo magnífico, fantástico. Con toda la fuerza de la luz, será algo esplendoroso para todo lo que tú necesites. El, la salud, el trabajo, la armonía, la felicidad. Muy bien. Excelente, Yeshua. Gracias por tanta información.
Me trasladé como... Gracias a ustedes. Mi Me, gran tra- abrazo de luz para ti, Miriam. Gracias. me, me he trasladado y sentí por segundos, y eso que estoy sentado como en Jerusalén a tu lado y estamos escuchando Sí, esas grandes parábolas que decías. Me trasladé por segundos a estar sentado a tu lado también y lo que has todos han reflejado. estado en mi entorno, en, muy cerca o muy distante, pero estaban todos en mi entorno. Muy bien, Uno de excelente. cada grupo familiar ha estado en mi entorno. Exacto. Gracias, Yeso. Nos sigues acompañando para seguir trabajando con el Sí, holograma. Gracias, Yeso. gracias. Gracias, Hasta hermano pronto. Yeso. Hasta pronto. Mi Hacemos cambio. para ustedes. Gracias, hermano Luz. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel? Muy bien. Es como si me liberara de algo, de algún tipo de peso energético. Bien, Raquel. Extraordinario. Sí, Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, muy Emocionada. feliz. Exacto. Muy bonita. Muy bonito. Aquí está esa partecita, línea de Jesús. Raquel, regresamos a la reserva, por favor. sí, estamos en la reserva. Bien, ahora Norma va a llamar al grupo familiar completo. Va a venir Isaí, va a llegar Nayeli, Ashanti, Luis Alberto, Alex, Estela, Fernando, a la reserva, Raquel, y todos van a las plataformas. ¿Qué es lo que no les pertenece, Raquel, al grupo que acaba de ser invitado? Dispositivos, dispositivos y entidades que le están siguiendo. Bien, que los elimine el humano luz de Norma, a todos. Y a Shanti le va a llamar a Jesús Eduardo. Sí, es un reptil negro. Reptil negro. Sí, es un brujo. O sea que viene de líneas de esa forma, digamos, la parte física, eh, Jesús Eduardo. Sí, Bien. A las plataformas Raquel, todos, y son eliminados programaciones, engramas, implantes, energías, que no le pertenece a todo el grupo, Raquel. A todos. Cambios, sí, como si se le sacara un dispositivo del mega cisterna. ¿eso de quién? ¿De Jesús Eduardo? Sí, correcto. Bien, De una vez excelente. que le sacan del dispositivo del mega cisterna es como si se deshaciera todo esos entrelaces que tenía, Bien, como ataduras. perfecto. Ataduras, bloqueos, etcétera, de cosas. Sí, un excelente corazón, solo es muy, como muy aéreo. Ahora se despertará y sentirá que pisa tierra. Muy bien. Excelente corazón para una excelente persona, también como a Ashanti, que es la pareja, ¿no? Sí, así es. Muy bien, Raquel. Cuando están todos listos, Raquel, te voy a solicitar los nombres de algunos de los miembros, sus humanos luz, ¿eh? Sí, realiza el proceso de la biocambio molecular. Muy bien. De una vez que terminan, unifican el etéreo con el físico. Y se unifican los humanos luz realizando las composiciones, dice, de un solo cuerpo en materia. Muy bien. Y repotencializan toda su cámara magnética, puntos lumínicos, repotencializando con sus humanos luz. ¿El humano luz de Jesús Eduardo está libre, está atrapado?
No está atrapado en el planeta, está en el inframundo. Bien, ya vamos por ese lado. Cuando están listos, me El dices niño, para... el niño que tiene problema en los ojos es por lo mismo, por el mismo sistema. Es como por como videojuego. Demasiado teléfonos actualmente. No, tiene como un dispositivo en Ah, los ojos que solamente tiene que observar ese y ese le de ac- absorbe como todo. Mira, hasta la frecuencia me sale como si fuera un robot. bien. Empieza a eliminar, haces las calibraciones que corresponde a cada parte física etérea. Sí, Va, listo. va a ir recuperando la vista en el ir eliminando sus lentes. Sí, listo. Bien. El nombre del humano luz de Ashanti. Me dices letra por letra, su dimensión, aspecto masculino o femenina, Raquel, ¿ya? Sí, Adelante. es femenina. Femenina, muy bien. Nayan, Nayan, Nayan. Nayan. Dimensión de Nayan, 23, 23. 182. Es de la 182, pero está asignado a la 23. Al revés, es de la 23 y ya ha evolucionado. Ah, ya. Ha evolucionado a la 182. Perfecto. Evolucionado entonces. Sí, El humano luz de Luis Alberto sería el yerno de Norma. sí. Heidain. Ujú. Heidan. Heidain. Aidan nada más dice. ¿Cómo? Aidan dice. Eidan. Dimensión. 14, 19, 190. Su De la aspecto 14, es de la masculino. 14. Masculino. Perfecto. El humano luz de Alex, el nieto. Humano luz femenino. Femenina. ¿Cómo se llama? Finalia, finalia, Finalia. 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 Dimensión. Es 138. Femenina. Femenina. Vamos con el humano luz de Estela. Humano luz masculino. Masculino. Muy perfecto. THRIANHS. Tian dice, Tian. Tian. Dimensión de Tian. La 14. Y por último, de Fernando. El nieto. Sí, séptima dimensión 16 Pleiadiano.
De la 16 es un pleyadiano, el humano luz masculino. Sí, masculino. Bien, ¿cómo se llama? Minai-san. Minai-san, ¿con Z al final? Minai-san o con S. Sí, con Z-H-A-N. Z-H-A-N. Perfecto. Bien, ¿listo, Raquel? Sí, listo. Bien, que se integren los humanos luz de todos. Vamos a rescatarle, cuando se eliminen los planetas, el humano luz de Jesús Eduardo. Y la integración va a la información a los humanos luz a abrir sus caminos de todos, proyectos, estudios, descanso, despertar de conciencia, la economía, sus alimentos, una expansión general para todo el grupo familiar cuando va llegando cada uno de sus espacios, eliminación con esa contundencia de estas entidades, implantes, engramas, naves, se va desintegrando, Raquel. Sí, ¿Listo? listo. Bien. Hermano Gitlian, ¿me escuchas? Dice que sí, te escucha. ¿Cuánto es la evolución de tu parte física, el gen luz? ¿Cuánto está tu conexión? ¿Y en qué dimensión te encuentras actualmente, hermano luz? Hemos comenzado con tu parte física con un 3.9% de tu gen luz. ¿Cuánto estás actualmente? Ellos, cuando tú preguntas eso, ellos realizan como un peso y por la misma energía de luz se van realizando la autoobservación. La conexión a su humano Consumándolos. es un 37%. Muy La bien. conexión, su dimensión se encuentra en 1050. En la dimensión 1050. Perfecto. Esa es la Y evolución. en luz está un 14.7. Bastante la evolución, Raquel, y rápido realmente. De un 3%, 3.9, casi 4 a un 14 es bastante alto. Va a seguir evolucionando todavía, día a día, ¿no? Sí, ya. Por supuesto, sería mucho más cuando le iba a decir Miriam. Evoluciones. Y bueno, evolucionar de Miriam a Norma es una evolución gigantesca, Raquel, ¿no? Tantas reencarnaciones que ya nos reímos porque no logró la entidad lo que ha intentado hacer, callarla a Miriam, a Norma, menos a Norma ya en esta actualidad. Sí, así es. Y él dice que sería mucho mayor el gen luz si ella tiene la seguridad de quién es realmente ella, elevando la vibración y teniendo la certera seguridad, dice, seguridad en ella misma, porque Eh, lo que soy yo eres tú, dice su humano. exacto, exactamente, Raquel. Perfecto. ¿Listo, Raquel? Listo. Bien, el grupo familiar se queda en el espacio de la reserva. Al final ya nos despedimos de todos. Hermano Giblium, tráele a ese Anunnaki que ha colocado esto a tu parte física. Ponlo frente a nosotros. Está controlando a la humanidad, ¿no? Está disimuladamente. Sí, toca el dispositivo, el humano luz toca el dispositivo y él ni siquiera toca, solo se direcciona observándole al dispositivo y se hace presente. Bien, Así es una Anunnaki, tiene
él mismo tiene todo como si fueran clavos en todo su cuerpo físico. Y, y le pregunto por qué tiene todo esos dispositivos, porque los clavos son dispositivos. Dice Correcto. que son conectores como de nuestro dolor, él lo absorbe. Bien. Es como unas antenas eh, de, de transmisión y conectores Bien. a la energía. Descríbelo cómo es, Raquel. ¿Cuánto mide este Anunnaki? ¿Qué color es? ¿Estos son sin cabello, con mandíbulas? ¿Cómo es esta entidad? Sí, sí, no tienen cabello y todo su cuerpo físico está como clavos, en especial la Es, cabeza. Todo es de lo un, que es. es un Sí, humanoide, Raquel, ¿no? sí, es un humanoide. Mm. Entre color parece entre gris y azul. ¿Cuánto mide? No es blanco. Ah, Mide 2,35 m. 35. Perfecto. Haz cambio con esta entidad, Raquel. 3, 2, 1. Eres de la raza los Anunnakis. ¿Y cómo te llamas tú? No, ustedes no llaman así porque significa en creaciones de Anu. mm, Hijos de Anu. Ah, hijos de Anu. Perfecto. Por eso el ser humano ya les ha puesto como Anunnakis. Sí, Bien. hijos de Anu que han llegado en este lugar. Eso significa, a Bien. nuestra raza no es ese. ¿Y cuál es la raza de ustedes? ¿Cuál es el nombre real? Rekrete. Dime letra por letra. Mm, G, K, T, Ajá. E, Sí. W, F. ¿Y Gente, en qué cuarta está tu planeta? mm, media alta, muy alta. Constelación de eh, Génesis. Génesis. ¿Por qué quieres distraerme? mm, ¿Qué buscas con eso? Salir, huir. ¿Y qué me quieres decir por el teléfono que me estás llamando? mm, Escape. Atiende. Muy bien, Anu. Bueno, pues te conocen como Anunnaki. Pues, ¿cuánto tiempo estás manipulándole a Norma y al ser humano con esta sutileza de controlar y absorber la energía de esto que está en mi mano, los teléfonos, los satélites? ¿Cuánto tiempo estás controlando la Norma? Todos tengo la libertad de realizar mis intervenciones por medio de los satélites control. O sea que alguien te da esa autorización. Hay otro más arriba de ti. Había, pero ya no existe. Lo han eliminado. Muy bien. Y tú estás tomando esa Solo postura. ¿Cómo? eso han rezagado. Ah, eres un rezagado, uno de los últimos de tu especie. Sí, pero lo puedo realizar. Sí, eso lo Siendo sabemos. ingeniero, pues lo puedo realizar. Ah, eres catalogado como un ingeniero. No es catalogado, soy un ingeniero. Ah, eres un ingeniero. No me ofendas. Nosotros tenemos una energía que ustedes lo saben, utilizan por millones de años, una plataforma que te está esperando allí como ingeniero que eres
para que hagas un cambio biomolecular y te haga tu transformación. No, no, no. No lo quiero. Destrúyeme si quieres, pero no. Subiré a esa plataforma. No me corresponde. Ese No siento es, amor por ustedes ni por nadie. bien, ese es, Yo recupero y recaudo lo que es para mi bien, no para el bien de los demás. Yo quiero superarme. bien, perfecto. Ese es el temor de transmitirte de esa plataforma. Le tienen un pavor ustedes a esa plataforma que por ahí siempre les digo yo de vez en cuando. Haz cambio con Gitlium. 3, 2, 1. Hermano Gitlium, ¿me escuchas? Acá está el autor de lo que manipula en su momento tu parte física en la humanidad. Sí, así Con, es. conéctate, hermano Luz, con los humanos luz de la tercera, la quinta y la octava. Llámale al humano luz Quinúa y su grupo Quinúa. Yeso está con nosotros, se empieza, tú mismo lo eliminas a esta entidad de todas sus líneas de tiempo y se paraliza el holograma, desarmando y destruyendo estas naves que están suspendidas, camufladas, océanos, volcanes, bajo tierra, todo se empieza una destrucción con ustedes. Satélites, y eso empieza a elevar esa alta vibración en la humanidad, transmitiendo el despertar de conciencia. Y nos conectamos con los que estamos haciendo esta tarea, eliminando esas programaciones, yendo por este camino hacia el despertar del ser humano como nosotros mismos vamos en ese camino. Mucho por hacer, hermano Luz, sé que ustedes lo hacen, creo que más lo que me demora hablando que ustedes lo que están haciendo. Sí, ya estamos realizando todo, prácticamente todo. La cuarta es sacudida desde el inframundo, donde se va a Sí. rescatar todo el grupo de Jesús Eduardo, todo su grupo familiar. Se liberan, rescatamos etéreos, prisioneros. Se No, sacude la listo, cuarta. hermano, listo, listo. ¿Listo? Se ha terminado de realizar el rescate. Se abre la quinta dimensión y se realiza el ascenso de cada uno de nuestros hermanos luz. De una vez que termina, se cierra el portal, se sella. Estamos de nuevo en la reserva. ¿Listo, hermano? Bien, nos despedimos de los humanos de la quinta, de la tercera, octava, regresan a sus lugares. Yesua también, nos despedimos de él. ¿Me das el nombre del humano luz de Jesús, Eduardo? Que está libre, es aspecto masculino, femenina. Sí, su nombre, Gilbert. Gilbert, Gilbert. Gilbert, Gilbert dice. Gilbert. Dimensión de Gilbert. Es de la 72. Ah, es un felino. Sí, Masculino, femenina, masculino. masculino. Hermano, bienvenido. Bienvenido a nuestra alegría que no tenemos palabras para decir. Hermano felino, un felino más y seguramente muchísimos que acaban de ser liberados. Sí, Bienvenidos. así es, hermano. Cuánta felicidad observar la liberación de nuestros hermanos luz. Estamos listos, limpio el holograma, el espacio de mi humano, todo Bien. elevado a la vibración. Que se integre Todo limpio. Bien, que Gilbert se integre con Jesús Eduardo, que tu parte física ya va a hacer el trabajo de elevar la vibración a todo el grupo familiar. Nos vamos despidiendo de todos ellos. Cuando están listos, me dices, así te doy pase con tu parte física. Otro regalo importante que escuché y le Sí, transmitas. ¿Listo? listo, Bien. hermano. Adelante, Norma. Estás con tu mano luz, el hermano Gidlium. Te escucho, mi corazón.
¿En Gracias, qué hermoso. te puedo ayudar? Mi gran amor, te escucho. ¿Cómo, Norma? No te escuchamos. Quiero aprender a escuchar. Sí, Ayúdame a poder escucharte. sí. Mm, tienes que perder el temor que está programado en ti, realizando todo el tiempo diferentes prácticas que tienes que reprogramar la mente, donde realizas o a la tarde o a la mañana antes de salir a trabajar a tus labores, pues solo eleva la vibración y conectas con todo lo que eres tú, transformando tu programación. Realizo la transformación de mi programación para todo a mi cuerpo físico, en especial mi mente, lo transformo. No soy un robot, soy un ser de luz. Y todo el tiempo que repitas así, se irá transformando y saldrá ese miedo de tu cuerpo físico, de tus rodillas. Necesitas realizar ejercicio físico. Está muy atrofiado tu cuerpo. Tienes una vida sedentaria de quietud y tienes que moverte. Aunque sea en ese espacio que te encuentra, mueve tus piernas, como levantando y andar en bicicleta, moviendo los talones, la punta de los pies firme, quieto en el piso y levantando los talones para que nuevamente reaccione los filamentos que se encuentra en la rodilla y que conecta con el coxis y zona lumbar. Muy bien. Mm. Lo haré. Necesitas vitaminas. Muchas vitaminas, Sí. vitamina. Antioxidantes. Y antioxidante. El antioxidante son vitaminas C y otros tipos de eh, frutas o hojas, complementos que pueden utilizarlo en el día. Muy ¿Qué bien. tipo de vitamina? B12 intramuscular. Urgente. Urgente una intramuscular B12. Si es posible, Ok. una dosis de dos, uno hoy, mañana otro. La siguiente semana uno hoy, siguiente otro. Tienes muy atrofiado todo lo que es los tendones, el filamento, conductores de cerebro. Es un carbón muy esencial el B12 para el cuerpo físico humano que produce el aminoácido, el carbón, para que conduzca la electricidad en todas las partículas y células que baja desde lo que es la columna vertebral, célula madre. Muy bien. Excelente. ¿Por, Y por cuántas ese semanas? ¿Cómo, Norma? ¿Por cuántas semanas el B12? un mínimo de dos. Y calcula y ¿Dos? fíjate. Sí, y fíjate cómo te vas sintiendo. Si sientes que tienes todavía alguna molestia, pues aplícate un tercero y de ahí ya esperarás 3 meses y de los 3 meses pues ya observaremos nuevamente con nuestro hermano Algazar cómo estás yendo. Observar y realizar el brillo de todo tu cuerpo físico. Tienes que brillar, mi gran amor. No tienes que tener esa energía de apagón en tu cuerpo físico. Brillemos como seres de luz que somos.
Muy bien. Claro que sí. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Sí, te escucho. La vez pasada me certificaste que mi hermano había reencarnado. Dime, ¿es de pura casualidad el nieto de mi amiga Belén? Así es. Se encuentra en la familia. Amiga, familia. Siempre recuerden amigas o compañeros muy cercanos, vecinos muy cercanos, ni por más que no sea amigo. Es familia, familia ancestral, familia de luz. Sí. Y otra preguntota. A ver, cerca de donde yo estoy hay una familia con el mismo apellido que yo tengo, pero no sé si sea cuando mi papá salió de donde vivíamos, me dijiste que lo llevaron a otro lugar y ahí es a donde él fue a situarse hasta que desencarnó. ¿El lugar me queda retirado? No es aquí cerca. No, no es cerca, pero tampoco es muy retirado como para que sea una larga vida, sino es como 5 horas calculando. Lo que yo quería saber es en su momento si tengo otros hermanos. Sí, tienes otras descendencias de parte de padre, mujeres y varones. En total son 5. Muy bien. 5 hermanos más. ¿Los Medio no sabes? No te escucho. Que si los podré conocer. Sí, lo podrás conocer en algún tiempo que tienes que cargar la foto del padre en un estuche, que cuando tú te encuentres con esa persona, has conocido a esta persona. Y ella te dice, sí, hace poco vi a una persona que me dio un ray y para llegar aquí a donde trabajo, pero yo no lo pensé. Veníamos platicando y resulta que su papá es del mismo lugar de donde yo vengo, pero me dice que desde que su papá salió de ese lugar, ellos llegaron aquí y nunca se regresó. Hasta en la noche me llega a mí la imagen de que el perfil de este señor se parece a mi papá. Y no sé, me sí, quedó la duda si pudiera ser él. sí, te volverás a encontrar con él. Pues efectivamente es así. Sí, es él. Sí. En serio que me sorprende, me vuelvo a sorprender. Es Sí, extraordinario. Dice tu mano luz que lo vas a volver a cruzar de nuevo y vas a charlar con tanta y grata alegría. Pues estos reencuentros que hace el humano luz, esto lo hace el humano luz, te conecta otra vez. La verdad, sí. Muy sorprendente, muy sorprendente. Bueno, no, algo más que preguntar para hacer cambio con Raquel. Nada más que te amo mucho, mi corazón precioso. Y yo a ti, mi gran corazón. Te amo con todas mis partículas de luz. Y recuerda siempre que estoy contigo y que somos uno solo. Un gran amor para todo lo que es el universo, si tú quieres. Gracias, hermano Luz. Gracias, Norma. Vamos a hacer cambio con tu mano luz. Gracias, hermano Luz. Acompáñanos también todo momento. Sé que lo hacen ustedes, hacen esas bilocaciones. Sí, así es.
Hay mucho que hacer. Ya lo transmite Yeshua una tras otra vez a seguir hacia adelante, liberando a nuestros hermanos luz, etéreos, desencarnados. Hacemos cambio con Raquel. Gracias, hermano luz. 3, te integras en tu parte de teoría física. 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, Raquel, estás observando esos saltos y brincos de emoción, de Norma, la parte etérea, que hay cosas impresionantes que ella misma está visualizando. Le damos un fuerte abrazo de luz para ella, con nuestra seguridad, con nuestro gran cariño. Le pedí a su humano luz que nos asista también en las bilocaciones que ellos hacen, a seguir otros trabajos de otros pacientes. Cerramos la reserva, Raquel. Se integra tu humano luz, mi humano luz. En un conteo de 5. Uno nos despedimos de todos, Raquel. Todo el grupo familiar que ha sido numeroso, regresan a sus espacios. 5, sientes tu cuerpo. 4, va regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tu brazo, siente más tus piernas. Respira profundo, Raquel. Va regresando. 2, 1. Abre tus ojos, Raquel.